Muchas gracias y te dejo el micro y adelante. Gracias por todo. En primer lugar, dar las gracias a la Iglesia de Reus por la invitación que a través de Jordi me cursasteis, y es un privilegio y un placer para mí poder estar y compartir este sábado con vosotros. Cuando se me ofreció la oportunidad de reflexionar el sábado por la mañana, pensé, bueno, quiero hacer algo que pienso que pueda ser de interés y de utilidad para todos nosotros. Entonces he preparado una presentación que lleva por título Dios y ecología, Dios es verde. Puede parecer un poco extraño hablar de Dios es verde. De hecho, no soy original, sino que es el título de un libro. Y creo que es un tema que está de actualidad. Es evidente que vivimos en un mundo que hay un montón de crisis ambientales. En nuestro país estamos sufriendo la sequía de una manera acuciante, con graves problemas si no llueve. Y esto que nos pasa a nosotros no es un problema único, sino que es generalizado. Entonces, reflexionando sobre este tema, me gustaría centrarme en qué puede decir la palabra de Dios respecto a este tema, qué Dios encontramos en la Biblia y si realmente encontramos un Dios que es sensible al medio ambiente, al entorno y a aquello que nos rodea. Para comenzar, quiero hacerlo con un texto que se encuentra en la epístola a los Romanos. Es un texto de hace 2000 años, Pablo escribiendo a los Romanos, concretamente en el capítulo 8, versículo 22, dice lo siguiente: sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Es evidente que Dios crea un mundo perfecto y el hombre, en un momento determinado, decide apartarse de Dios, decide recorrer su propio camino, y al recorrer ese propio camino, alejándose de Dios, lleva unas consecuencias. Esa naturaleza, esa creación perfecta, deja de serlo. Y dejando de serlo, sigue siendo maravillosa, Y en esto abundaremos un poco más adelante. Y Pablo, 2000 años, dice: la creación está sufriendo. Parecen unas palabras proféticas, parecen unas palabras escritas a día de hoy. Cualquiera podría suscribir estas palabras. Y no solamente esto lo decimos nosotros como creyentes, lo dice el mundo científico. Cada vez hay más evidencias de que esta creación, esa creación que Dios hizo en un momento determinado, está sufriendo de una forma indecible. El ser humano se ha convertido en destructor de esa creación, de esa maravilla que Dios creó en un momento determinado. Me gustaría ahora compartir con vosotros 3 pensamientos de 3 pensadores diferentes, de momentos y épocas diferentes, que me parecen sumamente interesantes. Podríamos sacar muchas citas más, pero he seleccionado 3. La primera es de un filósofo de origen judío-alemán, Hans Jonas, ya está muerto, y él hace más de 50 años, parece mentira, dijo lo siguiente: vivimos en una situación apocalíptica, y esto lo escribió hace más de 50 años. Es decir, ante una catástrofe universal inminente si dejamos que las cosas sigan su curso actual. Alrededor de esto tenemos que decir algo, aunque sea más conocido que el peligro procede de las proporciones desmedidas de la civilización técnico-industrial. Este señor, filósofo, nada sospechoso, hace 50 años ya lanzó una advertencia. Nuestra forma de vivir, nuestra tecnología, nuestros avances científicos están poniendo al planeta ante una situación apocalíptica. Es curioso que esto lo diga alguien que no necesariamente comporte nuestras ideas o nuestras creencias, pero me parece sumamente significativo. Otro texto más reciente es del Papa Francisco. Me parece interesante, más que nada por lo que representa. Dice lo siguiente: las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad. El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, solo puede terminar en catástrofes, como de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones.
La atenuación de los efectos del actual desequilibrio depende de lo que hagamos ahora mismo. Es curioso, desde un ámbito religioso, viene a confirmar esta situación. El hombre se ha apartado de esa creación, de esa naturaleza que Dios ha puesto en nuestras manos, y como consecuencia de eso nos encontramos en una situación límite, una situación que nadie podía imaginar quizá hace 100 años. Todo así hay gente que niega esa realidad. Para finalizar con estas citas, quiero hacerla con un filósofo de origen argentino que se llama Enrique Dussel. Él dirá lo siguiente, y me encanta cómo comienza. Los conglomerados industriales transforman el jardín en basurero. Hemos transformado la naturaleza en un basurero, tristemente. Los desechos de las fábricas matan a los peces y vegetales de los mares. Enrarecen la atmósfera con gases asfixiantes. Destruyen a los productos naturales del oxígeno. El Club de Roma dice, que es una organización que de alguna manera ha sacado varios informes que intentan de alguna manera evaluar el impacto de la actividad humana sobre el planeta, indica que hay recursos naturales no renovables, que la contaminación aumenta, que la especie humana se multiplica, que los alimentos se reducen y que nos acercamos a un colapso ecológico gigantesco. La naturaleza podría exterminar a esta especie que se ha tornado irracional por su sistema económico. La naturaleza que pareciera permanecer pacientemente pasiva responde con una lógica natural que no permite réplica. El que me destruye, se destruye. Son 3 citas que nos plantean una realidad en la cual nos encontramos en la actualidad. Pero más allá de esto, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué Dios nos presenta la palabra de Dios? ¿Dios es sensible a la naturaleza? ¿Podemos hablar de un Dios ecológico, de un Dios verde realmente? Y yo diría que en la palabra de Dios, como mínimo, encontramos 7 principios que nos hablan de un Dios que es completamente sensible a nuestro entorno, que nos hablan de un Dios que nos hace propuestas como humanos para vivir de una determinada manera. Esta mañana querría compartir estos 7 principios que yo encuentro en la palabra de Dios. No quiere decir que sean los únicos. Puede ser que vosotros, investigando, encontréis otros. Pero yo encuentro 7. El primero es Dios como creador del hombre. Hoy me habéis invitado para que hable de creación y evolución. Voy a intentar hablar muy poco de evolución. Ya os explicaré a la tarde por qué. Voy a intentar hablar de creación, porque es lo que me interesa realmente. No quiero entrar en polémicas, quiero aportar cómo nos podemos acercar a Dios y cómo podemos encontrar a Dios en la palabra de Dios y en la naturaleza, que es lo que nos interesa. Son textos muy conocidos. El primero lo encontramos en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es curioso, nosotros somos creación de Dios. La Biblia, desde el principio hasta el final, una cosa que queda clara es que Dios es un creador. No estamos aquí por casualidad, Dios nos ha creado. Y fijaros el texto que dice, nos ha creado a su imagen, no es cualquier cosa. Dios crea muchas cosas, ha creado muchas cosas, pero la única cosa, entre comillas, lo de cosa, que dice es que el hombre ha sido creado a su imagen. Y esto a veces lo olvidamos. Esto nos da unos atributos parecidos, salvando las distancias, a Dios. Tenemos la capacidad nosotros también de crear. Y a veces esa creación nuestra puede ser beneficiosa o perjudicial. Otro texto que encontramos que habla de la creación del hombre, dice, entonces Dios tomó un poco de polvo y con este polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Estos textos nos hablan de que Dios nos crea, pero no solamente nos crea a nosotros, ha creado la naturaleza. Esto nos iguala en cierta medida a los seres que nos rodean, a los seres vivos, pero al mismo tiempo nos distingue porque nosotros tenemos unos atributos diferentes. Y esto implica que nosotros tenemos una responsabilidad en ese sentido. A veces olvidamos que somos creación de Dios. El ser humano a veces se cree todopoderoso. Y cuando olvidamos que somos creación, y al ser creación eso implica que tenemos unos límites, nos alejamos de Dios y hacemos aquello que no deberíamos hacer. El segundo principio que yo encuentro es Dios como Señor de la tierra. Antes de
compartir con vosotros 2 textos del libro de los Salmos. He acompañado todas las ilustraciones, veis que son imágenes de la naturaleza, de esa creación de Dios. Aunque esa creación de Dios ha sido dañada como consecuencia de nuestro alejamiento de Dios, aún manifiesta esa grandeza y esa maravillosidad que a veces olvidamos. Por eso me ha gustado ir acompañando esas imágenes para que de alguna manera nos podamos recrear pensando y contemplando esa naturaleza. El primer texto que nos habla del Señor como Dios de la tierra se encuentra en Salmos 24:1. Dice así: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Un aspecto sumamente importante: a veces olvidamos que todo aquello que existe es de Dios. Pensamos que es nuestro. Y cuando pensamos que las cosas son nuestras, al final la acabamos estropeando y acabando confundiendo lo que es importante. Otro texto del Salmos, que me parece sumamente interesante: tuyo es el cielo, tuya es también la tierra. Tú creaste el mundo y todo lo que hay en él. Fijaros, el salmista nos está diciendo: todo aquello que nos contempla, todo aquello que nos rodea, lo has creado tú. Y por lo tanto es tuyo. Esto es importante, no perder esa perspectiva de todo cuanto existe es de Dios, no es nuestro. Nosotros tenemos el privilegio de disfrutar de aquello que Dios ha creado. Dios nos ha dado la posibilidad de administrar, disfrutar, pero no es nuestro. Cuando nos convertimos en propietarios, las cosas comienzan a fallar, nos convertimos en egoístas y dejamos de compartir y otras cosas más. El tercer aspecto es un pasaje que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Es Dios y el valor de los animales. A veces pensamos como humanos en nosotros mismos. Somos antropocéntricos, nos centramos en nosotros mismos. Pero Dios no es como nosotros en ese sentido. En Jonás 4:11 encontramos un pasaje sumamente curioso. Dice: ¿y yo no voy a apiadarme de Nínive, la gran metrópoli que habitan más de 120.000 hombres que no distinguen la derecha de la izquierda? Y lo que me llama la atención no es esto: y muchísimo ganado. O sea, Dios no solamente se preocupa por los habitantes. Le dice a Jonás: oye, ¿cómo te quejas? ¿Cómo no me voy a preocupar y sufrir por los habitantes? Son creación mía. Los amo tanto como te puedo amar a ti. Pero fijaros, el texto acaba diciendo: y muchísimo ganado. O sea, Dios no solamente es sensible al hombre como creación suya, sino que también es sensible a esos animales que viven en esa ciudad, porque esos animales no dejan de ser creación de Dios. El ser humano muchas veces ha vivido apartado o vive apartado de la naturaleza y la explota, la somete, porque no percibe en aquella naturaleza a Dios y no percibe que aquello es creación de Dios. Porque si tú percibes que el otro o aquello que te rodea es creación de Dios, eso te ha de llevar a actuar de una forma diferente. Porque si Dios es sensible, ¿cómo tú, siendo creyente, no eres sensible? El cuarto principio es un principio que va en contra completamente de nuestra sociedad de consumo. Es un principio que encontramos ya en el Pentateuco. Y lo he titulado Dios y los límites al crecimiento. El texto que he escogido, y son 2 textos que se encuentran en el mismo capítulo de Levítico, concretamente en el capítulo 25 de Levítico. El primer texto nos dice lo siguiente: durante 6 años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el 7º año la tierra debe tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos, ni podes tus viñedos durante ese año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Algunos dirán: bueno, esto es una idealización, nunca se llevó a cabo. Es igual, este era el propósito de Dios. El propósito de Dios era: 6 años trabajas, sacas tu provecho, pero el 7º descansa. Pero no descansas por descansar, descansas tú, descansa la naturaleza, porque son creación mía.
Y eso implica un cierto límite al crecimiento. Fijaros que dice, aunque salgan frutos, aunque salgan cosas, no los recojáis, dejadlos. El ser humano por naturaleza es avaricioso y cuanto más tiene, más quiere. Y Dios nos propone una alternativa completamente diferente. Nos dice, ojo, trabaja, obtiene beneficio, pero descansa en un momento determinado. Y eso nos hace pensar cómo vivimos, si vivimos realmente con ese deseo de tener lo que necesitamos o con el deseo de acumular por acumular. En el mismo pasaje, en el mismo capítulo 25 de Levítico, encontramos otra cosa que a mí me parece sumamente interesante. Dice lo siguiente: declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Ese año 50 será para vosotros un jubileo. No sombraréis ni segaréis los rebrotes, ni vendimiaréis la viña que ha quedado sin podar. Fijaros, la idea es similar, pero hay un aspecto adicional. Fijaros, cada uno recobrará su propiedad. Durante 50 años, ¿qué pasaba? Yo podía perder mis propiedades y otros las adquiría. Pero cuando llegaba ese periodo, esas tierras que yo había adquirido, que no eran mías original, las había de devolver. Y eso parece una cosa rara, pero eso nos habla de justicia, nos habla de igualdad, de preocuparse por todos, por poner un límite a mi crecimiento. Yo puedo enriquecerme, pero en un momento determinado tengo que dar un paso atrás y devolver aquello que yo he adquirido. Y eso nos habla de justicia, de preocupación por todos. ¿Por qué? Porque Dios quiere una sociedad igualitaria en la cual todos puedan vivir y tengan una calidad de vida aceptable. Y eso pasa por tener recursos. Y eso pasa por poner unos límites a nuestro crecimiento, a nuestro deseo de acumular. Relacionado con esto que estoy comentando, de hecho todos los principios en cierta medida están relacionados porque tiene un eje vertebrador que es Dios y su propuesta para nosotros. El quinto principio es Dios como alternativa a la riqueza. Hay un pasaje de Proverbios y es un proverbio fantástico porque nos habla de la sabiduría, de una sabiduría que a veces como humanos olvidamos, de una sabiduría sencilla además, no complicada. Lo encontramos en Proverbios 38, 9, dice lo siguiente: no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Es un texto fantástico. Dice, oye, Señor, proporcióname todo lo que necesito para vivir y tener una calidad de vida aceptable. En el fondo nos está diciendo esto el texto, pero nos dice el propio autor de los Proverbios, no me des riqueza. Y nosotros sabemos que el libro de Proverbios lo escribió Salomón, persona que llegó a ser sumamente rica. Y eso a veces lo llevó a alejarse de Dios. Y esa sabiduría le llevó a decir, oye, para vivir necesito una serie de cosas. Si me das mucha riqueza puedo caer en el error de pensar de que no necesito a Dios, que yo lo tengo todo. Jesús dijo que ser rico era difícil entrar en los reinos de los cielos, no porque ser rico sea algo malo en sí mismo, sino porque puedo caer en el error, o podemos caer en el error de pensar que ya no necesitamos a Dios. Pero en cambio el pasaje también nos dice que no quiero ser pobre, porque si soy pobre estoy en una situación crítica y eso a lo mejor me aleja de Dios porque caigo en la necesidad, me lleva a robar o a deshonrar el nombre de Dios. En definitiva, Dios es la alternativa a la riqueza. El sexto principio, Dios y el peligro del deseo de acumular. En Isaías encontramos un pasaje, la Biblia está lleno de pasajes que nos amonestan contra el deseo de acumular riquezas, pero hay uno que es escogido que se encuentra en Isaías, capítulo 5, versículo 8, que dice: hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Necesitamos realmente tantas cosas? Dios nos está diciendo, oye, no hace falta que acumuléis.
La vida es mucho más que acumular y tener. Lo importante es que tengáis una relación conmigo y que de alguna manera tengáis lo que necesitáis, pero no hace falta según qué cosas. A veces acumulamos tanto que no somos ni capaces de disfrutar de aquello que tenemos. Y a veces deseamos cosas y cuando las tenemos inmediatamente, 5 segundos después ya no la disfrutamos aquello que hemos conseguido. Ya estamos pensando en lo siguiente. Y Dios nos amonesta, nos llama a que actuemos de forma diferente. El séptimo principio y último de los que quiero comentar con vosotros, lo he titulado Dios y la fascinación por la naturaleza. Y he escogido un texto del Sermón de la Montaña, unas palabras de Jesús, sumamente conocidas por todos nosotros. Dice, mirad las aves del cielo, considerad los lirios del campo, cómo crecen. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así, como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? El texto que nos dice, oye, contemplar la naturaleza, ¡qué maravilla! Y si Dios se preocupa por cosas sencillas, de la manera que se preocupa, y las viste como las viste, ¿cómo no se va a preocupar por vosotros? Y aquí volvemos al principio, Dios nos ha creado, ¿cómo Dios no se va a preocupar por nosotros? Todos estos principios nos hablan de un Dios que es sensible a la naturaleza, es sensible a cómo vivimos. Es un Dios que nos hace una propuesta, nos dice, oye, yo os he creado, lo que existe es mío, pero vosotros tenéis el privilegio de disfrutarlo inteligentemente, disfrutar de esa naturaleza, pero utilizarla sabiamente. Y centraros en mí, porque en mí hallaréis salvación y yo soy lo más importante. Dando un paso adelante, quiero leer algunos fragmentos y al mismo tiempo que los leemos, ilustrarlos, del Salmo 104. Lo he titulado El hombre ante la creación de Dios. Y el Salmo 104, de alguna manera, no deja de ser un canto a esa naturaleza, a ese medio ambiente que Dios ha creado, a esa creación de Dios. El texto comienza así: alabemos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Dios mío, tú eres un Dios grandioso, cubierto de esplendor y majestad y envuelto en un manto de luz. Extiendes los cielos como una cortina y sobre las aguas del cielo pusiste tu habitación. Las nubes son tus carros de combate. Viajas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Los relámpagos están a tu servicio. Afirmaste la tierra sobre sus bases, y de allí jamás se moverá. Cubriste la tierra con el agua del mar. Dios mío, tú dejas que los arroyos corran entre los cerros y que llenen los ríos. En sus aguas apagan su sed las bestias del campo. Dios mío, con tu lluvia riegas desde el cielo las montañas. Tu bondad satisface a la tierra. Tú haces crecer la hierba para que coma el ganado. En las montañas más altas viven las cabras monteses. Tú hiciste la luna para medir los meses y le enseñases al sol a qué hora debe ocultarse. A esa hora rugen los leones y te reclaman su comida. La tierra entera está llena con todo lo que hiciste. Allí está el ancho mar con sus grandes olas. En él hay muchos animales grandes y pequeños. Pero envías tu espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida. Dios nuestro, que tu poder dure por siempre, que todo lo que creaste sea para ti fuente de alegría. Dios nuestro, mientras tengamos vida, te alabaremos y te cantaremos himnos. Alabemos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, sí, alabemos a nuestro Dios.
Es un pasaje maravilloso porque nos habla de esa creación de Dios. En ella hay una descripción de todo aquello que Dios ha hecho. Y aunque la creación está dañada por culpa de nuestro apartarnos de Dios, sigue siendo maravillosa. Y yo os invito a que disfrutéis de esa naturaleza. Hoy, que es sábado, de alguna manera recordamos a un Dios creador. Y estamos aquí porque creemos en un Dios que nos ha creado, no tan solo a nosotros, sino a la naturaleza. Para ir finalizando, porque no me quiero alargar demasiado, quiero hacerlo ahora con 3 proverbios de 3 culturas diferentes, de 3 regiones del mundo. 3 culturas que nos hablan de esa creación y que de alguna manera nos ayudan a reflexionar o nos invitan a vivir de una determinada manera. El primero es un proverbio cachemir. Cachemir es una región que está en la India, a caballo entre la India y el Pakistán. Dice lo siguiente: trata bien a la tierra, no te ha sido dada por tus padres, te ha sido prestada por tus hijos. Es curioso porque es un proverbio que nos invita no a mirar a nosotros mismos, sino a mirar un poco más allá de nosotros mismos. Y tal como está planteado, es como un choque, ¿no? Porque no te lo esperas, ¿no? Pero es un pensamiento muy interesante. Es curioso, como el siguiente, que es un proverbio keniata de África, nos viene a decir lo mismo. Son culturas completamente alejadas una de la otra, pero dice: no heredamos la tierra de nuestros ancestros, la recibimos prestada de nuestros hijos. Y esto nos invita a pensar: oye, ¿qué tierra voy a dejar? ¿Qué voy a dejar a mis hijos? ¿Qué herencia les dejo a mis hijos? Y no solamente a nivel de tierra, sino qué hacemos nosotros por nuestros hijos, qué les dejamos a nuestros hijos. Y esto es una pregunta importante que nos hemos de responder cada uno de nosotros, todos aquellos que hemos sido padres o somos padres. Es una pregunta que nos hemos de plantear: ¿qué les dejaremos a nuestros hijos? ¿Qué les daremos a ellos? Y para finalizar, quiero hacerlo con un proverbio de una tribu amerindia que dice lo siguiente: debemos proteger el bosque para nuestros hijos, nietos y los niños no natos. Debemos proteger el bosque para aquellos que no pueden hablar por él ellos mismos, como los pájaros, los animales, los peces y los árboles. Este proverbio va un poco más allá. Oye, nos hemos preocupar por las generaciones futuras, pero no solamente por las generaciones futuras, también nos hemos de preocupar por todos los seres vivos, porque de alguna manera son responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad, pero al mismo tiempo un privilegio. Dios nos ha creado con unos atributos y unas capacidades, y eso nos da unas responsabilidades, pero al mismo tiempo unos privilegios. Podemos disfrutar, podemos administrar y podemos gestionar correctamente. Para finalizar, por último, quiero hacerlo con un pensamiento de un teólogo luterano, Jürgen Moltmann, que de alguna manera creo que de una forma muy sintética consigue dar en la clave de cómo habríamos de vivir para tener una verdadera relación con Dios. Él dirá lo siguiente: vivir en conformidad con Dios significa vivir de un modo verdaderamente humano. Pero solo podemos vivir con conformidad de Dios si vivimos también en conformidad con la naturaleza con la cual hemos sido creados y a través de la cual habló Dios con nosotros. Hemos de vivir como humanos, y eso es indiscutible, somos humanos. Pero ¿qué implica vivir como humanos? ¿Qué implica vivir en relación con Dios? Implica ser sensibles a esa creación de Dios, porque nosotros hemos sido creados también. Y realmente cuando vivimos en armonía con aquello que nos rodea, con nuestro prójimo, con esa naturaleza, es cuando realmente estamos en sintonía con Dios. Y al mismo tiempo este pensamiento nos recuerda una cosa muy importante, que nosotros siempre hemos dicho: tenemos 2 revelaciones. Una es la palabra de Dios, pero la segunda revelación es la creación. La creación nos habla de Dios, de ese Dios que tiene un amor inmenso por nosotros, que ha sido capaz de hacerse humano para vivir con nosotros, para que nosotros podamos ser felices. Esta tarde intentaré abundar en algunos aspectos de esa creación de Dios, para que veamos cómo en esa creación, en aquello que nos rodea, podemos encontrar a Dios. Ese Dios que nos ama, que se manifiesta en la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios sensible,
sensible a la naturaleza, sensible a todo aquello que nos rodea, porque es creación de Él. Y por eso nos invita a nosotros a vivir también en sintonía con esa creación, porque eso nos acercará a Dios, ese Dios que nos ama y que ha dado por su vida por nosotros. Os invito y deseo que ese Dios que se manifiesta en la palabra de Dios, ese Dios verde, sea nuestro Dios, que lo tengamos presente y que esas recomendaciones que encontramos en su palabra sean nuestro referente y nos ayude a estar cada día más cerca de Él. Este es mi deseo para vosotros esta mañana. Amén. Muchas gracias, Josep Antoni. Gracias por recordarnos que hay otra manera de disfrutar más plenamente de la creación, ¿verdad? Que es teniendo conciencia de que nos van a pasar cuentas un día que hemos hecho con ello, que no era nuestro. Porque realmente el mundo, ¿de quién es? ¿Habéis estado atentos? ¿De quién es nuestro mundo? ¿El mundo que nos rodea? ¿De Dios? Pues vamos a cantar todos juntos, el mundo es de Dios.